Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me lo bendiga, me lo llene de mucha paz, que el Señor me lo siga llenando con su gracia. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Muy bien, gracias a Dios. Estás bendecida, encendida En victoria. y con tendencia a mejorar. ¿Qué te parece? Amén. Amén. Qué hermoso. Bendito sea el Señor por este regalo que nos da todos los días de poder estar en su presencia, porque Él es el que nos regala esta oportunidad hermosa, Él es el que nos da esta oportunidad preciosa. Por eso invoquemos la Santísima Trinidad, ¿verdad? Para que este momento sea sagrado y que Él sea el que nos dé esa palabra viva. Que todos los días esa palabra nos nutra, nos alimente, porque si no nos nutrimos de su palabra, pues, ¿qué vamos a hacer? Es nuestro verdadero alimento, es el alimento verdadero. Por ejemplo, yo veía algunas películas, ¿no? Por ejemplo, así como de aventura, y donde había un monje que se alimentaba con una hojita, un niño que alimentaba con una hojita. ¿Recuerdas la película? Es como de aventura, ¿sí? Y entonces ese niño budista, imagínate, con una hojita solamente se alimentaba. Pero vamos a nuestro plano espiritual, como una mística, por decir algo, creo que fue Catalina Emmerich, que se alimentaba con la hostia todos los días. ¿Sí? O sea, hay una cantidad de historia frente a todo esto, pero nuestro verdadero alimento es la palabra viva, la palabra viva. Bonito lo de nuestra beata Catalina Emmerich, fue ella la que se alimentaba, y creo que hay otros santos que se alimentaban con solamente la palabra, la Eucaristía. Si nosotros no lo podemos hacer o no tomamos esa decisión, tal vez por nuestro nivel espiritual, pero qué hermoso que sea la palabra. Entonces, alimentémonos con la palabra, que tú sientas que tienes sed y hambre de la palabra, y que tú dejaste de tener sed y hambre del mundo, como se lo dijo a la mujer samaritana. O sea, sé consciente que el alimento verdadero es la palabra, es nuestro Señor Jesús sacramentado, que eso es hermoso, estos dos elementos hermosos que nuestro Padre Dios nos da para que nosotros nos nutramos y cada vez muramos a ese alimento que nos da, o ese que nos da el mundo. No queremos más pecado, no queremos más. Por tanto, que este alimento sea ese alimento delicioso, hermoso que vamos a recibir. Experiméntalo. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa posibilidad de sentir ese maná hermoso en nuestra necesidad. Ese maná que solamente lo comían los judíos en el momento y sentían en su boca lo que ellos querían experimentar. Y yo quiero sentir esa paz y ese amor en mi corazón. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, invoquemos la Santísima Trinidad para que el alimento que vamos a recibir lo experimentemos en nuestra vida. Y lo sintamos en nuestra vida. Que podamos realmente hacerle frente a esa situación y a esa necesidad que tenemos. Porque sé que va a ser así, lo creo de esa manera. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del cielo, yo te doy gracias, Padre, porque yo sé que ese alimento que tú nos estás dando es un alimento verdadero, es un alimento que da necesariamente a lo que nosotros estamos requiriendo, que da esa respuesta específica a la necesidad que tenemos en lo espiritual y también en lo material, porque todo lo tuyo se complementa. Es lo más hermoso. Por eso, Padre eterno, que esa palabra que vamos a recibir sea ese alimento tuyo hermoso que necesitamos, que nos nutra, que con Él vivamos, que con Él nos alimentemos, que con Él cambiemos nuestra vida y dejemos de tener esa sed y esa hambre, porque no vamos a seguir con esa sed y esa hambre en lo humano, sino con la sed y el hambre espiritual, buscar de ti. Que este alimento que recibimos hoy sea un alimento verdadero, un alimento puro, sagrado. Por eso disponemos nuestra mente, dispón mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, a recibir tu palabra, a recibir tu mensaje, porque sé que hoy
como todos los días, va a ser un alimento exquisito y estoy dispuesto con todo lo que soy a recibirlo. Soy tu hijo amado y hago parte del reino de los cielos. Dilo conmigo. Soy tu hija amada y hago parte de tu reino, Padre. Y hoy recibo con mucho cariño, con mucha devoción, con mucha anhelo tu santa palabra. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, alimento delicioso para el día de hoy. Bueno, continuamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo, hay algunos de ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la verdad, Rafa, es que todavía en estos tiempos muchísima gente se escandaliza por lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que eso es una locura, que eso nadie lo puede hacer, que si a ti te hacen algo, ¿cómo no vas a hacer desquitarte? Que no seas bobo, que no seas tonto, que definitivamente estás perdiendo tu tiempo, que te están lavando la cabeza. Bueno, qué cantidad dicen, aparte de que te digan loco, etcétera. La verdad es eso. O sea, imagínate que aquí están hablando de esos discípulos, aparte de los 12, habían muchísimas más personas que seguían a Jesús. O sea, igual que en estos tiempos, o sea, la historia se repite muchas veces. ¿Por qué? Porque el que desconoce la historia tiende a repetirla. Esa es una verdad. Y en estos tiempos también muchísima gente, mira, antes de la pandemia todo lo que sucedió, la gente estaba en las iglesias y bueno, y aleluya y todo lo demás allá. Y llegó la pandemia y después de la pandemia, ¿qué pasó? No, ya no salgo de la casa, ya estoy acomodado, yo para qué voy a la iglesia, bueno, yo para qué vuelvo al grupo, y mucha gente se retiró y destruyó sus hogares y demás. Y esa es una realidad. O sea, aquí este pasaje nos habla claramente donde dice: ¡ay no! ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede levantarse a las 4 de la mañana a orar? ¿Quién puede levantarse a estudiar la palabra si me acosté a las 12 de la noche? ¿Quién puede entender la palabra? No, es que son muy exigentes. ¿Quién puede abandonar, o sea, en las manos de Dios a su esposo, a su esposa? ¿Quién puede morir a esta situación si es muy difícil y todo? O sea, todo el mundo de alguna manera repiten este pasaje bíblico, porque este pasaje bíblico, que no lo conozcamos no quiere decir que nos esté dando, o sea, eso es una realidad. Y aquí dice: ¿quién puede hacerle caso? Ay, ¿quién puede hacerle caso a Jesús? Y dice: solamente aquellos que Dios trae al Hijo. Imagínate, Rafa, o sea, aquellos que se mantienen en Jesús son los que el Padre ha escogido para que estén con el Hijo de Dios. ¡Wow! Tremendo, qué privilegio tan impresionante y qué belleza de que el Señor nos haya escogido, y espero que tú te sientas escogido y verdad estés allí con nuestro Señor Jesucristo, porque es entenderlo a Él. Y entenderlo, o sea, no es ir solamente a rezar y rezar y rezar y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y para cambiar un poquito, seguir pidiendo.
No, no es eso, es ir a escuchar a nuestro Señor Jesucristo, creerle su palabra, hacerla realidad. O sea, esos son las personas que de verdad lo están siguiendo, porque aquí claramente Pedro lo está diciendo. Pedro dice, ¿a quién podemos ir si solamente tú tienes palabras? Ojo, palabras de vida eterna. O sea, no es yo voy a hablarle al Señor todo lo que yo quiero, no, es ir a escuchar lo que nuestro Señor quiere decirnos. Y esa es la diferencia de simplemente estar allí en la iglesia todos los días, pida que pida, a una persona que de verdad vive la presencia de Dios, un verdadero cristiano. O sea, una persona que vive lo que Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. O sea, vivimos verdaderamente la palabra de Dios. Y yo sé que no es tan fácil. No es sencillo, hay muchos tropiezos, hay muchos momentos en que uno quiere desistir, hay muchos momentos en que uno dice valdrá la pena, aun cuando tú estás muy firme, vienen unas pruebas bien interesantes, pero esas pruebas es porque el Señor necesita mirar cómo estamos de firmes en nuestra fe. Y de verdad que es ahí donde el Señor está mirando si nosotros estamos para pruebas grandes y responsabilidades grandes además. Entonces, mientras más superes pruebas en la fe, el Señor te va a destinar para cosas grandes en tu vida. Pero sí tienes que mantenerte allí. ¿A quién podremos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, yo tengo que estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios me dice. No es tan sencillo porque aquí claramente lo está mostrando. ¿Quién le puede hacer caso a eso que usted está diciendo? Pero sí, hay muchos que sí podemos hacer caso a lo que Dios dice. Porque las palabras de Él son muy claras. O sea, es el pecado, Él va en contra del pecado. Y como estamos de una u otra forma acomodados, porque es fácil acomodarse al mundo. Bien, tú decías de lo de la pandemia. Y a muchas otras cosas, ¿cómo nos acomodamos? Nos acomodamos hasta el sufrimiento. Nos acomodamos a me tocó esta cruz, me tocó soportar estas situaciones, que ya no sé qué más hacer. He hecho de todo. No has hecho de todo. No has hecho de todo. Sí, es que ya no sé qué más hacer. ¿Qué frase? No, ya no sé qué más hacer. Pues sí, humanamente no tienen ni idea qué seguir haciendo. Sí, claro, humanamente ya te estás cansaste. limitado humanamente. Entonces el Señor Jesucristo dijo, pues, yo soy el que puede hacer las cosas, porque Él lo dijo, Él lo escribieron con base en lo que Él dijo, y esa palabra yo la creo. Sin mí nada podéis hacer. Y si realmente yo digo, ya no tengo nada más que hacer, ya no puedo hacer más, ya no puedo, no sé qué hacer más, estoy desesperado y desesperada, estoy ansioso, estoy preocupadísimo por tantas situaciones difíciles. Cuando uno dice, ya no sé qué hacer, sí. O sea que cuando uno dice, ya no sé qué hacer, cuando uno está así diciendo, es que ya no sé qué hacer con esta situación, ¿qué es lo que hay? ¿Cubierto, mi amor? Soberbia. Porque quiere decir, yo soy el que tengo que hacer las cosas, o sea, yo soy el que puedo, entonces ya no sé qué hacer. Eso quiere decir que no ha contado con Dios. Esa es la realidad, no ha contado con Dios. Tremendo eso, Rafa, de verdad que sí, tremendo que está esa parte de ya no sé qué hacer. Eso quiere decir que si tú has ido a la iglesia y tú en este momento estás diciendo ya no sé qué hacer, wow, para ti Dios no es importante. Esa es la realidad. Para ti Dios no es importante. No lo has sido, no has contado con Él, porque en Dios nada hay imposible. Absolutamente nada. Y eso implica que en la medida que le creemos a su palabra, aparentemente ese sea tan difícil, así sea tan fuerte, porque es que cuando uno está en el mundo, pues lógico que duele. O sea, quitarse algo que uno tiene y quitárselo es como, por ejemplo, cuando uno se coloca, uno se pincha, por ejemplo, que yo estoy trabajando con metal, ¿no? Y de pronto se me queda una esquirla
y eso duele, y uno se toca, y eso duele, entonces ay, por favor ayúdame, o cuando uno tiene un mugre en el ojo, eso sí duele también mucho. Sí, como Y uno no puede quitarse ese bendito mugre, y uno toma la pestaña y se la coloca encima, y uno, por favor ayúdame, y uno se levanta el párpado para tratar de mover el párpado para mirar, sopla, mira a ver qué tengo aquí. Hasta mi papá me echaba agua en ocasiones así, te imaginas, para ver si de pronto limpiaba el ojo. Eso es tremendo. Y ese dolor, imagínate, Moni. Entonces uno dice, es que yo ya no sé qué más hacer. ¿Sí? Si eso es en lo físico, ahora en lo espiritual, yo ya no sé qué más hacer. ¡Ay, tremendo! Pero eso es uno creerse autosuficiente, porque el que sí sabe hacer las cosas se llama Cristo Jesús, con el Espíritu Santo. O sea, mi Padre Dios, toda la Santísima Trinidad sabe qué hacer. Mi Madre María sí sabe qué hacer. Pero por eso tenemos que aprender primero a confiar. Es que tú no me escuchas. Es que a los demás si le oyes. Oren por mí porque es que Él no me escucha a mí. Es que ya no sé qué hacer con tanta cosa y ya tengo tantos problemas y yo prefiero ir a donde ustedes porque ustedes, Dios sí los escucha, a mí no. Porque yo soy pecador. Pues es que Él vino fue por los pecadores, vino fue por ti. Y es que sí, vino por mí como pecadores. Claro que sí. Por todos nosotros, vino por los pecadores. Entonces tú, porque a veces nos crees que porque nosotros estamos predicando y somos misioneros, entonces tenemos más como comunicación con Dios y tú no la tienes. Pero Él tiene más comunicación contigo, te lo aseguro. Porque precisamente vino por nosotros los que nos creemos que no tenemos esa comunicación con Dios. Y Él vino por nosotros. Lo importante es que tú vuelvas tu mirada hacia Él. Porque Él ha escuchado el clamor de mi pueblo, Él ha escuchado lo que tú sientes, Él ha escuchado, ten esa promesa en ti, porque Él sí escucha, Él sabe qué hacer con respecto a la situación tan difícil que tú tienes, Él sabe qué hacer. Entonces, para eso tienes simplemente que confiar, ya le entregaste tu problema, y Él empieza ya a trabajar en ti, y empieza a orar en ti, abandónate, suéltate, ya Señor te lo entregué, ya te entregué a mi hijo, ya te entregué a mi esposo, ya te entregué a mi esposa, te entregué esta situación financiera, ya te la entregué, entonces simplemente abandónate. Porque en ocasiones, cuando alguien nos pide consulta, a veces nos volvemos consejeros, entonces damos consejos y consejos y consejos, no, y es una cosa, y es la otra, y aquello. Y es tan curioso que al terminar la sesión, otra vez vuelven, pero permíteme te hago una pregunta. Entonces, ¿qué debo hacer con esta situación? Pero ya te lo dije. Busca de Dios, dedícate a creer en Él, empieza a buscar la palabra y entonces terminamos la sesión, ya, ok, y mandan un mensaje. Bueno, ¿y ahora qué debo hacer entonces ante esta situación? Pero ya nuevamente te lo dije, o sea, busca de Dios, o sea, Él es el que tiene la respuesta perfecta y santa y sabia frente a lo que tú estás vivenciando, porque no le queremos creer a Dios. Sí, no le queremos creer, entonces simplemente vamos a buscar a otro que tal vez nos dé consejos humanos. Contentillo, le llamamos nosotros, contentillo, ese consejo que simplemente nos da como el placebo, se llama eso. O sea, es el agüita tibia. El agua tibia. Un placebo es cuando le dan un médico, por ejemplo, a nivel psicoterapéutico, si hay alguien que sufre alguna, por decir algo, hipocondría, que sufre de todo, ¿sí? Y no tiene nada, pero mentalmente sufre de todo, se le pega cualquier cosa. Entonces, esa hipocondría, entonces se le da en ocasiones para tratar de aliviarlo una pastilla, y esto es efectivo, esto es espectacular, eso no, mejor dicho, no te vas a enfermar para nada. Y es una pastillita tal vez de azúcar o de harina, con un poquito de azúcar nomás, que llaman placebos. Yo lo hice con alguien muy especial que llama mi hermanita, y ella sufría mucho, que porque se mareaba mucho en los carros, y yo le dije, uy, esta pastilla, mira, hay que comer solamente un pedacito, no puedes ni siquiera la grande porque es muy fuerte. Yo te voy a dar un solo pedacito nomás para que tú te la tomes, y entonces no te vas a volver a marear en el carro. Ponte a mirar, y no te pongas a mirar hacia afuera, porque el movimiento de los ojos son lo que te marean, el movimiento de los ojos. Entonces, colócate esta pastilla, tómatela en la lengua y tenla así hasta que se derrite y te das cuenta lo efectivo. Y efectivo. Era un dulcecito que yo le di, un dulcecito que partí un pedacito, pero ella creía como era una niña, que era realmente una pasta perfecta para el mareo. Y que se llaman placebos. Entonces no te pongas a mirar
a buscar placebos en el mundo para tratar de encontrar una respuesta, porque allí vas a incrementar mucho más tu situación, porque el mal no paga, el mal siempre cobra intereses demasiado altos a lo que tú haces negocios con él, porque haces negocios cuando te pones a buscar en los sitios que no son. ¿Sí? Un consejo aquí, un consejo allá, otro consejo aquí, otro consejo allá, pero realmente la respuesta, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Cuál es? Claro que Él dice, no sigas en pecado. Es que yo ya no sé qué más hacer y necesito que contar con esa persona porque para mí es mi aire, mi respiración. Entonces uno dice, pues bueno, entonces si tú le sigues creyendo al mundo, pues el mundo siempre te va a engañar y vas a estar pasando tanta necesidad, pero tanta necesidad. Entonces confía en Él. El Señor me está diciendo en este momento, me está dando una promesa linda. Crean a mi palabra, confíen en mi palabra, porque yo tengo palabras de vida eterna, se lo dijo Pedro. Yo tengo palabras de vida eterna. Él se lo reafirmó. Y si tiene palabras de vida eterna, es porque lo que Él dice es eterno y Él lo cumple eternamente. Y si Él dice, y Él viene por ti para buscarte. Él está buscándote en este momento, pero tienes que dejar el pecado. El pecado es delicioso porque satisface la carne. El pecado es placentero. El pecado es doloroso. El pecado es algo en lo cual uno simplemente se queda adormecido. Por eso es tan difícil uno levantarse, por ejemplo, a buscar la palabra, amor. Es complicado uno levantarse temprano, porque es fácil uno quedarse dormidito, que me hablen a mí desde temprano, escuchar simplemente una meditación acostadito en la cama, mientras yo voy haciendo las cosas, al despachar a los niños, hacer el desayuno, una cosa, la otra, el esposo, todo eso. Pero más temprano, no, es que yo estoy cansado porque sí me acosté tarde, pero te acostaste tarde, posiblemente, no para ti que te acuestas tarde trabajando, sino que tal vez te acuestas tarde viendo cosas impropias. O viendo televisión, películas, sí, cosas así. O te pierdes una cantidad de tiempo en otras cosas que no son productivas. Exacto. Entonces, y mira que aquí, cuando tú dices, te pones a... O sea, la carne no ayuda en nada. De verdad, la carne no sirve para nada. Esta palabra es clara porque dice, el Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve para nada. O sea, el Espíritu de Dios nos da la vida. Y yo tengo que buscar la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo para yo tener vida. Y cuando de verdad que es el Espíritu que nos da la vida, nos da la oportunidad de entender qué no es agradable, qué es pecado, en qué estoy perdiendo mi tiempo, porque perder tiempo tampoco le agrada a Dios. Esa es la verdad. Perder tiempo no le agrada a Dios. Entonces es muy importante que nosotros busquemos al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos da la vida. De verdad la carne se va a acabar el día de mañana, ¿sí? Porque todo el tiempo, o sea, la carne nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Eso es la realidad. O sea, nosotros no podemos negar esa parte biológica que estamos teniendo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo no busco la presencia del Señor en mi vida, que si yo no busco la vida que da el Espíritu de Dios, pues yo seré temporal. O sea, me moriré. Y ¿saben qué es lo más triste? Cuando pase al otro lado, porque sea como sea, este es el paso como de preparación para irnos para la vida eterna. No me voy a ir a donde yo quiera, allá donde todo el mundo quiere irse salvado, porque todos queremos ser salvados, nadie quiere ser condenado, pero no estamos siendo conscientes de que si yo no tengo vida por el Espíritu, yo voy a ser condenado. Yo voy a terminar donde no quiero. Entonces, si yo no quiero ser condenado, yo tengo que buscar la vida que da el Espíritu de Dios. Y eso implica, voy a morir a la carne, voy a sacrificar la carne para que el Espíritu me dé vida espiritual. Y así yo pueda ser salvo. Es que a veces no somos conscientes de eso. O sea, esta vida que estamos viviendo es para que todo el tiempo, constantemente estemos en los diferentes roles buscando la salvación.
Y la salvación es personal, o sea, yo no puedo buscar la salvación de mi esposo, no, yo tengo que trabajar por mi salvación. O sea, cada uno tiene un libre albedrío y eso al Señor no nos lo va a quitar. Si yo le quiero quitar el libre albedrío a mi esposo, pues estoy fallando. Libre albedrío, no, es que mi esposo tiene que hacer lo que yo diga y él no quiere ser salvo, ¿yo qué puedo hacer? Es una decisión de él. Entonces, por eso es que la salvación es personal y todo lo que tú hagas, que eres mamá, que eres esposa, que eres profesional, que eres trabajadora, que sea lo que sea, todos los caminos tienen que llevarme a la salvación. Todas las situaciones que yo vivencio tienen que llevarme a que ese Espíritu Santo me dé vida para yo llegar a la salvación. Si yo no estoy siendo consciente de eso y precisamente en todos mis espacios yo no busco esa presencia de Dios en mi vida, no estoy haciendo nada, no estoy logrando nada. Yo tengo que buscar que de verdad viva en santidad, viva en la presencia de Dios, viva a través de la palabra de Dios, que esa palabra de verdad me dé la vida eterna. Que ese Espíritu de Dios esté conmigo para yo tener vida eterna y ser salvo. Porque eso es lo que tengo que buscar. Qué bendición. Por tanto, ya es un momento en que tienes que empezar a creerle a la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. De verdad. Te invito a que nos acompañes si puedes temprano, bien sea en nuestra comunidad o bien sea en tu propia comunidad, o levántate temprano, a buscar de la palabra, a buscar del alimento, buscar el que sí te nutre. Y en la medida que tú te sigas nutriendo de la palabra de Dios temprano, desde muy temprano, antes de que salga el sol, léete Sabiduría capítulo 16. Antes de que salga el sol, Sabiduría capítulo 16, nos dice que tenemos que nutrirnos antes de que salga el sol. Aliméntate de la palabra. Y en la medida que tú te alimentes de la palabra, vas a tener esa esperanza. Vas a tener ese gozo, vas a tener esa paz, independientemente en medio de la tormenta, independientemente de lo que esté sucediendo, vas a tenerla, pero tienes que aprender a confiar en la palabra. No salgas corriendo como alma que lleva al Espíritu Santo, no salgas corriendo a buscar otras voces, a otros que te aconsejen de acuerdo a tu pecado. Si estás en pecado, es pecado. O sea, pecado es pecado, guste o no te guste, ¿sí? Si tú estás en una relación que es pecaminosa, te estás condenando. Tienes que romper esa relación. Bueno, y que no se puede, pues entonces al menos mantente tú santo y santa. No es que el otro no quiere y es que el otro me dice que se va a ir. Anyway. O sea, o tú buscas la salvación o buscas la condenación. Hablábamos en esos días de eso. ¿O qué quieres? ¿La condenación o la salvación? Entonces dedícate a tu salvación, porque si tú te dedicas a tu salvación a través de tu santidad, la salvación a través de la santidad, necesariamente por tu testimonio el otro se va a salvar. Tarde que temprano el otro se va a salvar por tu testimonio, como pasó con el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿sabes por qué se salvó? Porque el testimonio del papá fue el que lo salvó. Si el papá hubiese sido un hombre malo, él hubiese comido comida de cerdos. Escucha ese video que es lo más lindo, ¿verdad? Se llama Testimonio del Padre del Hijo Pródigo, que es muy bonito, lo encuentras allí en internet, es una de nuestras reflexiones, porque uno entiende que nuestro testimonio es bien importante. Dedícate a tu salvación, porque aquí es un cuento de la salvación, es que es real. Aquí no vinimos simplemente a gozar, a disfrutar, allá no vinimos a eso, vinimos a salvarnos. Aquí no, todo tu trabajo simplemente son tareas que tienes, como esposo, como esposa, como psicólogos, como ingenieros, como no sé, del trabajo que tú tengas. Eso simplemente es una labor que tienes. Pero realmente el propósito de Dios para la vida, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito, mi amor? ¿Para qué Dios te trajo a través de este macho alfa? ¿Para qué te trajo a vivir? ¿Para qué? Para amarme lo suficiente para buscar mi salvación. Para buscar la salvación. No más. Por eso le puso este galán. Sí, porque ese fue el anzuelo, se llama anzuelo. Rafael no le llama Rafa, sino anzuelo. Fue la forma como Dios, a través de los problemas con él, hizo que yo lo buscara a él, ¿sí? Y para pescarla a él. Para me pescar. Por eso es que él es el anzuelo. Que Dios utilizó para pescarla a ella. Es un pensamiento muy lindo. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. La verdad, que el Señor esté siempre contigo, príncipe y princesa de Dios.
Un abrazo fraterno. Chao.